Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Otra vez aquí para dar inicio a la lectura de un libro nuevo dentro del Antiguo Testamento. En la última grabación hemos publicado la lectura de Segunda de Samuel, que ha constado de 24 videos, 24 capítulos. Hemos terminado Segunda de Samuel y ahora nos toca continuar. Nuestra intención ha sido desde el inicio de nuestra lectura, hace ya más de un año, el poder leer las Escrituras cronológicamente, lo más posible. Entonces preguntamos a nuestro asistente virtual cuál es el orden cronológico de eventos que nos haría leer en ese orden. Y produjimos esta lista. Hemos estado llevando en la pizarra un orden de reyes desde que Moisés y Josué terminaron su etapa. Ya está el pueblo de Israel en la tierra prometida y empiezan a pasar las generaciones y los años y las generaciones y los años. Y el comportamiento de Israel como un pueblo bajo convenio con Dios, comportamiento el cual no es el mejor, nunca ha sido el mejor. Y un pueblo que ha sido castigado por Dios y luego se arrepienten y bendecido por Dios y luego se llenan de orgullo y luego castigado por Dios. Y en ese ciclo es la historia del pueblo de Israel. Historia importante porque es pueblo bajo convenio con Dios. Y es un pueblo que por medio de los judíos ha guardado registros de todas sus historias. Entonces tenemos todo este diario personal del pueblo de Israel bajo convenio y tenemos reyes, periodos de opresión. ¿Cuántas generaciones? Otoniel, 40 años de paz, opresión 18 años, Ahod, 80 años de paz, opresión 20 años, Barak y Débora, 40 años de paz, 7 años de opresión, Gedeón, 40 años de paz, otros listas de reyes malos, Abimelech, Tola, Jair, 23 años, 22 años, 3 años, y van sumando todos los años, opresión 18 años, Jefté 10 años, Ibsán, Elón, Ablón, opresión 40 años, 10 años, 7 años, 10 años, Sansón 20 años, llegamos hasta Sansón, lo cual ya nos movió 500 años, 550 años después de Moisés. Eso hemos leído desde los libros después de Josué, los libros de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, básicamente. Hemos leído también el libro de Job, en fin. Y hemos pasado la época de los reyes. Después de Sansón se cansaron el pueblo de Israel de tener jueces y decidieron, queremos un rey. Y empieza la historia de los reyes. Empezó Saúl y luego continuó David, ese David que mató a Goliat, ese mismo. Y tiene una historia muy larga y muy tormentosa, muy alborotada, muy bendecida, muy castigada, tremenda historia. Por lo que es un personaje muy importante dentro de toda la cronología del Antiguo Testamento, el rey David. Al mismo Jesucristo se le connota el hecho de que es descendiente de David, del linaje de David, nadie como el rey David y cosas semejantes. Entonces, a la hora de preguntar cuál es el orden cronológico de leer, nuestro asistente virtual nos ordenó los libros en este orden y hemos estado tratando de leerlo en este orden, ¿ok? Génesis, Job. Aunque nos dimos cuenta tarde, Job pertenece a la etapa de los patriarcas, entonces lo junta tentativamente, según los estudios cronológicos de los teólogos, académicos me refiero, se prescribe en esa época, Job. Luego Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, como están en la Biblia en ese orden, Josué, Jueces, de ahí brincamos a Ruth, de ahí brincamos a 1 Samuel, 2 Samuel y ahí hemos terminado. Nos falta todo esto, ¿ok? El cálculo al inicio de este proyecto fue 3 años y medio más o menos, así que estamos a 1 año y nos falta bastante. Según este cronograma nos toca después de 2 Samuel que hemos terminado, reinado de David como rey de Israel, estamos alrededor de 1000 años antes de Cristo, han pasado 500 años. Desde Moisés hasta Sansón, 500 años. Desde Sansón hasta David y final de David, más o menos otros 500 años. Ya estamos en el año 1000 antes de Cristo. Estamos por acá, 2 de Samuel. Ahora nos dice que brinquemos a 1 Crónicas. A pesar que el orden de la Biblia como está compaginado, dice 1 Samuel, 2 Samuel, y toca leer Reyes, 1 Reyes, 2 Reyes, después 1 Crónicas.
Pero acá establece que Reyes, primer Crónicas, después Salmos, después primer Reyes, una mitad, después Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, otra vez primer Reyes, la segunda mitad, y de ahí segundo Reyes, y recién segunda Crónicas. Habíamos leído primer Crónicas, vamos a empezar hoy. Entonces hay todo un brinco de 6, 7 libros entre primer Crónicas y segundo Crónicas, porque seguimos pegados a la historia del rey David. Entonces, todos estos años, desde segundo de Samuel, 1000 años antes de Cristo, hasta segunda Crónicas, básicamente, Cantar de los Cantares, recién pasa una generación, la generación de David, más o menos siglos 9-10, 930, 970, 900, y de acá brinca a 700 en la segunda parte de Primer Reyes, y entramos, ¿cuáles son las historias? En Primer Crónica vamos a leer relato paralelo a Samuel. Mientras leíamos Samuel, mientras está ocurriendo lo que Samuel cuenta, hay otro escrito que se está escribiendo también de las mismas historias, desde otro enfoque, desde otro punto de vista, desde otro escritor. Relato paralelo a Samuel, que hemos terminado, centrado en David y su linaje. Vamos a volver a leer historias de David. ¿Okay? Es paralelo. Hemos terminado la historia de David con la versión de Samuel. Ahora vamos a ver la historia de David con la versión de Primer Crónicas. ¿Quién escribe crónicas? Los cronistas de la época, escritores sin autor nombrado. Después, Salmos. 150 capítulos tiene Salmos y va a ser 150 videos. Nos va a tomar mucho rato estar en este periodo de tiempo. Poemas y oraciones mayormente de David y sus contemporáneos. Entonces seguimos en esa época. En la primera parte de Reyes, reinado de Salomón. Ya entramos al hijo de David. ¿Ok? Reinado de Salomón, construcción del templo. Proverbios, sabiduría atribuida a Salomón. Otra vez libros de poemas y oraciones, inspiraciones de Salomón en el libro de Proverbios. Eclesiastés, reflexiones de Salomón sobre la vida. Seguimos en la época de David Salomón, ahí nomás. Cantar de los Cantares, poemas de amor atribuidos a Salomón. Hay algunas personas que critican este libro particularmente, pero seguimos en los frutos de Salomón, David y Salomón, David y Salomón. Y la segunda parte de Reyes, que volvemos a brincar, va a ser división del reino. Israel, Judá. Una tendencia que ya hemos visto bien marcada desde hace muchos años en las historias, finalmente se hace oficial. Los judíos, que no pueden estar en paz con nadie, y el resto de Israel, que no podían estar en paz con los judíos, aparentemente. Ya veremos los porqués y qué va pasando. División del reino, y entramos a Segunda Reyes, historia de Israel y Judá hasta sus caídas. Ahí empezamos a brincar cientos de años. ¿Ok? Y luego los profetas. Luego de eso entramos a los profetas, que vienen en diferentes épocas de Israel. Israel preso, Israel bendecido, Israel oprimido, Israel esclavo, Israel bendecido, Israel castigado. Y todos estos cientos de años, vamos a recién con los profetas, a brincar otros 500 años más o menos. ¿Okay? Entonces nos queda un año, tal vez, de lectura sobre David y Salomón. Este va a ser nuestro tema central en lectura. Así que hoy día empezamos el libro de Primer Crónicas. Y de ahí brincaremos a los Salmos, el cual es Primer Crónicas acá, y brincaremos todos estos hasta los Salmos, yendo en el orden cronológico, porque los Salmos pertenecen a David, las Crónicas hablan de David, de lo que habla Samuel, los Reyes habla de los futuros reyes después de Salomón. Entonces se brinca tiempo y después estaríamos regresando. Si leemos en el orden de los libros, vamos a brincar en el tiempo y confundirnos más. Entonces he querido ordenar la lectura, leerlo todo, pero en el orden de los años más o menos. No es 100% fidedigna esta lista, pero lo suficiente como para hacernos una idea. Este no es un estudio académico de la lectura de la Biblia, para nada. Es mi oportunidad de leer, sentir, percibir, comentar lo que pienso y percibo. Pienso, siento y percibo. Y eso es todo. Y está causando el efecto que me interesa que cause, y más nada. Así que hoy día empezamos con el libro de Primer Crónicas. Primer Crónicas.
un libro de 29 capítulos. Esta lista de videos va a constar de 29 videos. Promete ser medio duro de tragar en el contexto de medio aburrido, porque Primer Crónicas dice relatos paralelos a Samuel centrados en David y su linaje. Vamos a tener un montón de capítulos de que va a ser genealogía, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y soplarnos todo eso como nos tuvimos que soplar en la época de los patriarcas en Génesis. También hacen listas y listas de generaciones, ¿no es cierto? Los libros de Levítico y Números fueron difíciles de tragar también. Tenían carnecitas muy interesantes para deliberar, pero luego eran pues como leerse el Código Penal. Y está bien. Ahora entramos pues a Crónicas, que promete ser difícil en partes. Así que Primer Crónicas 1. Libro que es dicho y hecho lo que pensé. Puro nombre y familias e hijos de. ¿Ok? Y mira desde dónde empieza. Adán. Estos cronistas estaban escribiendo lo que pensarían que sería el único libro, sus crónicas. Luego con el tiempo han unido ese libro con el resto de libros. Pero acá lo tenemos. ¿Ok? Se dan la genealogía y los vínculos familiares desde Adán hasta Abraham. Y se enumeran los nombres de la posteridad de Abraham. O sea, desde Adán hasta Abraham, y de Abraham es su posteridad. Se enumeran los nombres. ¿Hasta dónde? ¿Hasta David será? Estos fueron los jefes de Edom, el jefe de esto, el jefe de su máquina. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces empieza diciendo: Adán, Set, Enos. Papá, hijo, nieto. Asumo que eso es, ¿no? Después de Enos viene Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc. Este personaje es importantísimo. Se le atribuyen otros 3 libros de profundidad sobrecogedora, no sé cómo llamarlo, que muchos, o sea, considerados libros apócrifos, libros que han sido quitados del canon original, y que algunos han dedicado a leer los libros de Enoc. Unos dicen que no son reales, otros dicen que sí, en fin, todo se presta. Pero Enoc, solamente con las 4 palabritas que se menciona de Enoc, un poquito más, aquí en la Biblia, ya es un personaje absolutamente increíble, absolutamente impresionante. Matusalén, otro el que se le achaca el récord de vida más larga. Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet no son hijo, padres. Sem, Cam y Jafet son los 3 hijos de Noé. Entonces tal vez aquí algunos son hermanos. Habría que hacer una pesquisa histórica, leyendo Génesis y enlazando cosas, y no es mi interés ahorita. Pero vemos que Adán, Set, Enos, Enoc, Matusalén, Lamec. Noé era bisnieto de Enoc y era nieto de Matusalén. ¿Ok? Los hijos de Jafet, ahora venimos a estos tres hijos de Noé, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a nombrar los hijos de cada uno de los 3. Los hijos de Jafet: Gomer y Magog, y Madai, y Javán, y Tubal, y Mesec, y Tiras. No vamos a nombrar los 3 hijos, solamente de Jafet. Y de Jafet a Gomer. Y los hijos de Gomer: Askenaz, y Rifat, y Togarma. Y los hijos de Javán, este es otro de los hijos de Jafet. No, ¿quién es Javán? Gomer, Magog, acá está Javán. ¿Ok? Tiene su llamado en Ezequiel 27. Jamal, Tubal y Mesec eran mercaderes con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en sus ferias. Ezequiel, no hemos leído Ezequiel todavía. ¿A qué época pertenece Ezequiel? Ezequiel. Acá está, en los años 500, 600 antes de Cristo. Entonces Ezequiel, hablando de personas muy antiguas como Javán, Tubal y Mesec, que están aquí. Javán, Tubal y Mesec, hermanos, hijos de Jafet, que eran hijos de Noé. Sabemos que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se les atribuye 3 líneas de población mundial. No que toda la población mundial viene de ellos necesariamente, aunque sí, ¿no?
porque si viene del diluvio, entonces no hubo más gente en el planeta. Noé y sus 3 hijos eran los únicos que habían en el planeta. Noé, su esposa, los 3 hijos y sus 3 esposas. Entonces son 8 personas. Y Sem se va para un lado, Jafet se va para otro lado, Cam se va para otro lado. Se supone que Cam se fue para el lado de Egipto y el norte de África. Se supone que Sem se fue hacia el Medio Oriente. Jafet se le atribuye parte de África o tal vez el norte de Europa. En fin, estoy seguro que esto es sabido, yo no lo sé mucho. Y este Jabal, Tubal y Mesec parece que fueron personajes importantes porque lo menciona Ezequiel miles de años después. Y los hijos de Gomer, Arkenaz, Rifat y Togarma, y los hijos de Javán, Elisa y Tarsis y Kitim y Dodanim, y los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, Canaán, el cananeo, de aquí viene la tierra de Canaán, que vienen los hijos de Cam, ¿no es cierto? Pero hay un evento donde Cam ve desnudo a su padre Noé y se pone las vestiduras sagradas de su padre, y su padre, al despertar de su borrachera donde Cam había hecho esto, va y maldice no a Cam hijo, sino a Canaán nieto, porque Cam tuvo a Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y es algo extraño, difícil de entender por qué el acto del padre resulta en maldición sobre el nieto o el hijo. El abuelo es quien maldice. Hay toda una serie de teorías al respecto y no quiero necesariamente entrar en eso porque mi capacidad de conocimiento, mi conocimiento al respecto tal vez radica en el borde nomás. Y Canaán vienen los cananeos, y los cananeos se les atribuye como un grupo de gente con una maldición que viene desde Noé por Cam, su padre. Y la tierra de Canaán se volvió la tierra prometida para el pueblo de Israel, que venía por el lado de Abraham. Abraham, no llegamos a Abraham todavía. Abraham viene de ¿cuál línea de Noé? Sem, Cam o Jafet. No, de hecho Abraham es antes, no puede ser antes, porque con Noé se reinicia todo, ¿no es cierto? A ver, y los hijos de Cus, el otro hijo de Cam, los hijos de Cus, Seba, Javila y Sapta y Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, ¿cómo agarra una línea? No es los hijos de todos. El árbol se hace infinito en ramas, pero hagamos una ramita que tiene varias ramas. Y agarramos una ramita que tiene otras ramas. Hagamos una ramita y así nos vamos por un destino específico para llegar al propósito del escritor, que supongo que es David. Vamos a ver. Y los hijos de Cus, Jeba, Javila, Sapta, Raama, Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, otro personaje importante mencionado en el Génesis. Sabemos que el libro de Génesis abarca miles de años, solo sus primeros capítulos. Y este comenzó a ser poderoso en la tierra. Nimrod era un famosísimo guerrero. Y Misraim engendró a Ludim. ¿Quién es Misraim? Otro hijo de Cam. Aquí se está mencionando a todos los hijos de Cam y sus hijos. Misraim engendró a Ludim y a Anamim y Lehabim y Naftuhim. Qué difícil de pronunciar, ¿no? Y Patrusim y a Patrusim y a Casluhim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Los filisteos, este pueblo que ha tenido tantísimos conflictos con el pueblo de Israel en la época de David. Estos filisteos que les atribuye la presencia de los descendientes de Anac, los anaseos, que serán considerados los gigantes, también estaban con los filisteos. Y Canaán, el último de los hijos de Cam, a ver, aquí vamos a marcar esto, porque aquí habla de Cus, aquí habla de Misraim, que son todos estos hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán, pero de Fut no ha mencionado nada. Canaán, ¿ok? Está mencionando a 3 de los 4 hijos. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Jerjeseo, y al Ebeo, y al Araceo, y al Cineo. Todos estos son pueblos, ¿ok? Y al Arbadeo, y al Semareo, y al Amateo. Está diciendo acá que Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het.
y a todos estos pueblos. No sé cuál de estos dos hijos son padres de estos pueblos. Por sus hijos, no lo sé. Pero todos estos son los pueblos que habían en la tierra de Canaán. Todos estos son los pueblos que estaban en la tierra prometida cuando Israel llega. Cuando Jehová le dice a Israel, destruye a todos. Esta tierra es para ti, genocidio a todos. Mata todo. Hombres, mujeres, niños, animales, todo. ¿Ok? Es una ley muy debatible según nuestros valores y principios presentes. No voy a entrar en el debate ideológico de si es correcto o no, pero veo un enlace entre Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé, que recibió maldición de Noé por el acto de Cam sobre el nieto Canaán. Y Canaán, maldecido, tiene estos hijos y estos pueblos. Y todos estos pueblos forman la zona donde luego Jehová le promete a Israel obtenerla. Y estos son todos los pueblos malditos, maldecidos, descendientes del maldecido Canaán. Y no estoy diciendo que, ay, pobrecitos, ¿qué culpa tienen? No, también se describe que estos pueblos eran idólatras y habían llegado más de una vez, de hecho desde Sodoma y Gomorra se habla de esto, habían llegado al punto del pecado que ya Dios no tolera y envía destrucción. Ok, voy a destruirlo, sea por fuego en la tierra, por hambre, por peste, o este pueblo mío que he hecho convenio, ok, vamos a probar su fidelidad, destrúyelos. E Israel no cumplió a la perfección. Destruyó a algunos, negoció con otros, permitió otros, se mezcló con otros, se enamoró de otros y al final se hizo una sopa de letras, que era lo que Jehová quería evitar para este pueblo que había entrenado por 40 años desde que sacó de Egipto, 40 años en el desierto hasta que los tenía bien entrenaditos. Y vayan y hagan esto, y lo cumplieron a media caña. Y al final la historia de Israel es un ping-pong, sube y baja. Estamos bien, estamos mal, estamos bien, estamos mal, porque obedecemos a Dios, porque tenemos miedo, y luego nos la creemos, somos lo máximo, no necesitamos a Dios, y caemos en opresión, en peligro, en corrupción, en esclavitud, en economía, en todo caemos, y luego sufrimos, pedimos perdón, nos acercamos a Dios otra vez, y Dios nos bendice. Y nos la creemos, y Dios nos castiga, y nos arrepentimos, y Dios nos bendice. Y esta relación, porque estamos bajo convenio, porque el pueblo de Israel está bajo convenio. Dios responde. ¿Necesitas ayuda? Toma. ¿Estás haciéndolas mal? Toma. Al resto del mundo que no está bajo convenio específico con Dios, es mucho menos protagonista la historia. Estoy cuidando mis palabras acá. Mucho menos protagonista. Pero a Abraham, el primer portador de este convenio que viene del pueblo de Israel, se le dijo, por este convenio que hago contigo, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Todas, no solo tus descendientes, todas. Hay mucha más genealogía y gente y pueblos que los de Israel y el pueblo de Israel, y los descendientes de Abraham. El mismo Pablo dijo, Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de las piedras, dijo. Eso no es importante. Las bendiciones que este convenio derraman sobre todos provoca conversión, provoca compromiso, provoca conocer a Dios, provoca agarrarse de las bendiciones del plan que Dios tiene para todos los hijos de la tierra, para todas las familias de la tierra. Entonces, ¿y de dónde vienen esos convenios y conocimientos y posibilidades de acercarse a Dios? Del conocimiento que se le dio a Abraham, del conocimiento que tiene la descendencia de Abraham. Y por ese conocimiento llamado Evangelio, Escrituras, Biblia y todo lo que tenemos, por ese conocimiento se derrama al resto de las familias de Israel, el resto de familias de la tierra, que tienen la oportunidad de asirse a estos convenios con Dios, que nada tienen que ver con Israel necesariamente, es con Dios, yo y Dios. Sí, hay este pueblo del convenio, que es por medio del cual viene el conocimiento al cual yo puedo encontrar a Dios, alcanzar a Dios, por los convenios. Y eso ya es casuística específica que se mencionará poco a poco.
Pero eso no garantiza que el pueblo de Israel sea el pueblo escogido, los mejores, el perfecto, el que no hay que decirle nada. No, han sido el peor pueblo de la tierra múltiples veces. Y ahorita mismo no tienen nada, nadie tiene nada que desear del pueblo de Israel. Es la peor escoria que se puede imaginar hoy. Y no puedo hacer del pueblo de Israel. Ya vamos a llegar a la singularidad de los judíos. Y cómo los judíos han marcado historia, casi toda la existencia que han tenido, 5.000, 4.000 años, desde Jacob. Y no siempre, si es que muy pocas veces, ha sido bueno. Generalmente ha sido el perpetrador de más problemas y maldad y división y problemas terribles por generaciones y generaciones y miles de años. Y hoy, 2025, no es diferente. Podría llenarme la boca de todo lo que está ocurriendo. Y sí, son la línea por la cual viene un convenio interesante, importante y de trascendencia vital. Pero eso no los hace buenos a ellos. El conocimiento es útil, pero a veces el portador mismo del conocimiento no entiende lo que está llevando y no lo vive. En fin, me estoy yendo por otros lados, pero aquí están los pueblos que el pueblo de Israel se le llamó a destruir. Estos pueblos eran descendientes de Canaán. Canaán, descendiente de Cam, descendiente de Noé, receptor de la maldición o portador de la maldición. Y entonces todos estos eran pueblos malditos. Por lo tanto, la orden de destruir a estos pueblos que se le dio de Jehová a Israel era un cumplimiento de aquella maldición que había ocurrido 2.000 años antes de ellos mismos. Ok, cierro ahí ese ángulo. Los hijos de Sem es el otro hijo de Noé. O sea, todo esto es de Cam. Es de Cam. ¿Okay? Todo esto es de Cam. Los hijos de Jafet, de Cam. Ahora entramos a Sem. A ver, vamos a marcar esto. Ya, ahí. Ahora entramos a Sem. Los hijos de Sem, Elam y Asur y Arfaxad, y Lud y Aram y Uz, y Hul y Geter y Mesec. Y Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Heber. Y a Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, un nombre muy importante en una referencia rarísima que se hace en Génesis, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Ahí está, Peleg. Por cuanto en sus días fue dividida la tierra. ¿Qué cosa es esto? Ha sido oportunidad de elucubración intensa entre muchos pensadores. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Selef, y a Hazar-Mabet, y a Gera, y a Adoram, y a Usal, y a Dicla, y a Ebal, y a Abimael, y a Seba, y Ofir, y a Javila, y a Jobab, todos los hijos de Joctán. Supongo que alguien, y debería yo, empezar a escribir el árbol de dónde viene quién, y estoy seguro que cuando termine todo va a verse un cuadro muy interesante, digno de ver cosas que no se veían simplemente leyendo estas listas. Sem, Arfaxad, Sela, los hijos de Octán. Sem, Arfaxad, Sela, y Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré, y Abraham, el cual es Abraham. Ok, acá entramos con Sem. Y acá habíamos entrado a los hijos de Sem. Ok, seguimos. Entonces Abraham viene desde Sem, hijos de Noé. Ok, entonces esto lo vamos a marcar como así. Ya está. Y los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Isaac con su esposa Raquel. No, perdón, Abraham es con su esposa Sara, ¿no es cierto? Y Ismael con la esposa, la concubina, la otra esposa, que porque Sara no podía tener hijos, le dio a la sirvienta, ¿cómo se llamaba? Bila y Silpa eran las concubinas de Jacob, o las siervas de las esposas de Jacob. Pero la sierva de, no me acuerdo, Lea, no, esas eran las esposas de Jacob. No me acuerdo, la madre de Ismael, una historia importante que ocurrió ahí. Bueno, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, y estas son las descendencias. El primogénito de Ismael, o sea, por la línea de Ismael, que tiene otra madre, pero con Abraham,
Nebayot y Cedar y Abdil y Mibsam, Misma y Duma, Masa, Hadad y Tema. Getur, Nafis y Sedema, estos son los hijos de Ismael. ¿Ok? Por el lado de Abraham. Hemos venido de Noé por Sem a Abraham. Y por Abraham estamos en el lado de Ismael. Estos son los hijos de Ismael. Y los hijos de Setura, otro de los hijos de Ismael, Sedar, ¿dónde está? Sedar, misma, Jefura, ¿quién es Setura? Concubina de Abraham, dio a luz otra mujer de Abraham, porque Setura no era la mamá de Ismael. Entonces hay más hijos de Abraham. Los hijos los hijos que Setura, concubina de Abraham, dio a luz, Simran y Joxán y Medán, y Madián e Isbac y Sua, y los hijos de Joxán, Seba y de Dan, Joxán, ya nietos. Y los hijos de Madián, de los otros nietos también, acá está, Efa y Efer y Hanok y Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Y Abraham engendró a Isaac. Los hijos de Isaac fueron. Ahora, esta línea es importante porque no era hijo de las concubinas ni de las segundas esposas, terceras esposas. Eran hijos de la esposa oficial, la original, el amor de mi vida, aquella con la que quise juntarme desde joven. Caso importante para Abraham porque no podía tener hijos ella. Entonces Abraham tuvo varios hijos con las otras, asignadas por la misma esposa, y otras no conozco. Pero eventualmente, después de mucho martirio y ruego y fe y experiencias impresionantes, la esposa, el amor original de Abraham, tiene un hijo. Y este es Isaac. ¿Okay? Y los hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob. Acá dice Israel. A Jacob se le cambia de nombre con el tiempo, por un aspecto de su carácter y cosas que Jacob mismo hizo. Y Jacob y Esaú eran mellizos. El nacimiento es bien interesante, como ocurrió lo que sale la manito de uno y luego del vientre de la madre, ¿no es cierto? De la matriz sale la manito de uno, luego entra y luego sale el otro. Pero cuando salió la manito primero, no debía salir una manito, la criada, la partera, le pone una cinta a la manito, porque habían dos. Y cuando se mete la manito, sale una cabeza de un bebé que no tenía las cintas en la mano. Y cuando sale el bebé, agarrado del piececito, porque primero sale la cabeza, el cuerpo y los pies, y agarrado del piececito estaba la manito del que tenía la cinta. Y salió el segundo. Esa historia es impresionante, el detalle. Y luego hay un terrible pelea, guerra, división entre Esaú y Jacob. Y esto provoca decenas de años de división y miedo a la muerte. Esaú era un gran guerrero. Jacob era un gran, quiero decir profeta, pero no era profeta todavía. Era una buena persona, nada más, era una buena gente. Y esto provocó muchos problemas por años, hasta que la nostalgia y el tiempo hizo que se junten y no hubo, se arreglaron. Allí en ese arreglo fue donde Jacob se encomienda a Dios con tal alma, vida y sangre y tripas corazón, que su nombre es cambiado y se renueva el convenio de Abraham el abuelo, Isaac, Jacob, se renueva el convenio con Jacob y se le cambia el nombre Israel. Y acá está, lo mencionan de frente como Israel, como que nunca se llamó Jacob. Abraham engendró a Isaac y Isaac engendró a Esaú y Jacob, o Israel. Los hijos de Esaú, el gran guerrero, fueron Elifaz, Reuel y Jeús, y Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, uno de los nietos de Esaú, fueron Temán, Omar, Sefo y Gatam, y Cenaz y Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, otro de los hijos de Esaú, fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, que ya estamos donde, ¿quién es Seir? Seir, ya no veo a Seir. Lotán, Sobal, Sibeón, y Aná, y Disón, y Eser, y Disán. Y los hijos de Lotán, acá está el Lotán,
Seir, Reuén, no sé dónde estaba Seir. ¿Por qué mencionan a un Seir que no hay Seir? ¿Ves? Si pusiéramos en una tabla grande, un papelote, todas las líneas sería más fácil ver, ¿no es cierto? Los hijos de Lotán, Hori y Omán, y Timna fue hermana de Lotán, porque la mencionan así, extra línea, comparado con el resto. Los hijos de Sobal, Albán y Manahat, y Ebal, y Sefo, y Onam, y los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Y vamos a continuar. Disón fue hijo de Aná, y los hijos de Disón, Amran y Esban e Itrán, y Kerán. Y los hijos de Eser, Bilán y Saban y Jacán, los hijos de Disán, Uz y Arán. Ahora, ¿seguimos en los hijos de Abraham o ya pasamos a otra línea? No veo otra línea. Abraham engendró a, y seguimos. No hemos cambiado a otra línea como la de Sem, Cam y Jafet, ¿no es cierto? Ya vimos la de Cam, ahora estamos viendo la de Sem desde acá, desde aquí, ¿no es cierto? Todo esto es Sem. Y seguimos con los hijos de Abraham que vienen de Sem. Y Timna, los hijos de Sobal, Albán y Manahat, y Ebal, y Sefo y Onam, y los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Ya habíamos leído eso. Disón fue hijo de Aná, y los hijos de Disón, Amran y Esban, Eitran y Kerán. Los hijos de Eser, Bilán y Saban y Jacán, y los hijos de Disán, Uz y Arán. Creo que ya habíamos leído hasta ahí. Esto es importante para la época. Tiene un sentido. Para los estudiosos del linaje exacto, esto vale oro puro. Pero los que simplemente queremos sacar provecho de los aspectos edificantes, emocionales y espirituales de la Biblia, pues estos son píldoras muy difíciles de tragar, ¿no es cierto? Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Edom, esta palabra es importante, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. ¿Okay? Esto es importante. Esto de acá. Edom. Edom es el nombre apodo que se le da a Esaú, el hermano mellizo de Jacob, que luego es llamado Israel. ¿Por qué se le llamaba Edom? Edom significa plato rojo o guiso rojo, que fue la historia que hizo que los dos mellizos se pelearan. Porque Esaú venía de cazar muy hambriento y Jacob estaba cocinando en casa. Y cocinó algo rico, un guiso rojo. Esaú era el que nació primero, debatible porque la primera mano fue de Jacob y luego entró y luego sale Esaú. Entonces el primogénito era Esaú, y ser primogénito era muy importante. A pesar que son mellizos, uno nació antes. Primero sale uno, luego sale el otro. Y ser primogénito era muy importante en la línea de los patriarcas porque vas a recibir la bendición de la primogenitura, que son bendiciones pasadas de generación en generación solo al primogénito, desde Adán. Y la bendición de la primogenitura tenía derechos y deberes valiosísimos. Era lo más importante que alguien podía recibir. Pero tenías que ser digno para recibir todas las promesas y que venían trascendiendo de generación en generación. Y Esaú no era tan digno. Jacob, sin embargo, era más digno, más piadoso, más acercado a Dios. Quería la bendición, pero era de su hermano, mayor por 30 segundos. Y debatible porque yo había sacado la mano primero. En fin, por eso cuentan esa historia. Y cuando viene hambriento y le pide la sopa, dame la sopa. Él le dice, ok, te doy, pero te la cambio, te la vendo. Y te doy lo que sea. Dame tu primogenitura, el derecho de la bendición. Y este cazador hambriento, ¿crees que le importaba? Primogenitura, toma lo que quieras, no me interesa, dame la comida. Y comió. Tiempo después, poco tiempo después, recapacitó Esaú y dijo, ¿qué me has hecho? No puedes hacerme esto, y esto generó mucho problema, y voy a vengarme de ti. Y la madre le dijo a Jacob, huye a la casa de tus tíos, que era 500 kilómetros lejos, nunca más nos vamos a ver. Y pasaron 20 y tantos años que no se volvieron a ver. Y Esaú se casó por un lado, Jacob se casó por otro lado. Cuando se vuelven a juntar ya cada uno tenía familias enormes, hijos grandes, descendencia, ejércitos, posesiones y todo lo que tenían cuando se vuelven a encontrar. Y pensando que va a ser guerra, pero no, ya no importa. ¿Okay? Se amistan.
Esto, la tierra que este Esaú generó, descendencias, riquezas, historia, llevó el apodo de esa sopa roja, de ese guiso rojo, Edom. Y el pueblo de Edom son los descendientes de este Esaú, mellizo de Jacob. Los edomitas vienen de allí. ¿Ok? Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, descendientes. Esaú fue el primer rey, ¿no es cierto? Que también lo llamaban Edom. Antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel. Los hijos de Israel todavía no tuvieron reyes sino 1000 años o más después, como el rey Saúl y el rey David. Y a esto espero que vamos a llegar. Pero los edomitas, la línea de Esaú, tuvo reyes primero. De hecho, todos los pueblos tenían reyes, era el tipo de gobierno conocido y así era. Pero de Jacob, que tuvo 12 hijos, que se convierten en las 12 tribus, y estas 12 tribus se convierten en esclavos en Egipto por la hambruna que hubo con José, que vendieron en Egipto, y luego se convirtió en casi faraón, y los salva de la sequía, se quedan viviendo en Egipto, pasan 400 años y terminan esclavos porque crecían como conejos y Egipto se preocupó y los sometió. Y por 430 años tuvieron esclavitud. Aparece Moisés, y en nombre de Dios los rescata. Y ahora son el pueblo de Israel, estas 12 tribus. Y los rescata, 40 años en el desierto, obtengan la tierra de Canaán, el maldecido nieto de Noé, y todos estos pueblos, destruyanlos, obténganlos, no lo hacen, se mezclan, se corrompen, y las historias van pasando. 500 años más, hay jueces y jueces y jueces y jueces, va bien, va mal, va bien, va mal, y ya no queremos jueces. Todos los pueblos, toda la tierra, van 1000 años desde que salimos de Egipto. No, 1000 años, 500 más 500, sí, casi 1000 años. Y somos el único pueblo extraño en el mundo que no tenía reyes. Tenemos jueces. Y nos tocan jueces buenos y jueces malos. Sí, hay una pseudo democracia y opinión del pueblo pesa. Y que, como la opinión del pueblo pesa, ahora queremos reyes. Para poner a alguien que tome las decisiones y ya no importe la opinión del pueblo. Y el profeta Samuel le dice, pero ¿qué están decidiendo? Están regalando vuestra libertad. ¿No entienden que si es malo los va a oprimir? No, que queremos. Y entonces Dios le dice a Samuel, ya, que hagan lo que quieran. Yo les voy a escoger un rey bueno de una vez. ¿Okay? Y escoge a Saúl. Y Saúl fue bueno por un corto tiempo, luego se volvió malo. Y Dios dice, bueno, ha perdido su selección. Voy a escoger a otro por su buen corazón. Y aparece David. ¿Ok? Entonces estamos entrando. La historia de los reyes en Israel es por influencia del resto de pueblos del mundo que venían teniendo reyes siempre. Para muestra, los reyes de Edom, ¿no es cierto? Y seguimos. Y cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab de Zera, hijo de Zera de Bosra. Ahora vamos a hacer la lista de reyes de este lado edomita, que es el mellizo de Jacob. El pueblo de Israel viene por Jacob, pero su hermano Esaú, el edomita. ¿Okay? Y sus reyes por ese lado. Todos estos hijos de Jacob y Esaú, hijos de Isaac, que era hijo de Abraham. ¿Okay? Entonces, los nietos de Abraham. Por un lado se abre todo esto de los edomitas y la historia de los reyes que vamos a ver. Y por otro lado se abre los israelitas, Jacob, y todo lo que nosotros conocemos. Y cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husam en la tierra de los temanitas. Esta es la línea de Esaú, el mellizo de Jacob. Y cuando murió Husam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el cual derrotó a Madián en el campo de Moab, una guerra importante, y el nombre de su ciudad era Abit. Y cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Y cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al río. Y cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Son personajes en la línea de Esaú, el edomita. ¿Okay? Y cuando murió Baal Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad era Pai, y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Y Hadad murió, y los jefes de Edom fueron el jefe Timna, el jefe Alba,
y el jefe Getet. El jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom. ¿Ok? Todo esto sigue siendo el linaje de Sem por el lado de Abraham, pero vamos a pintarlo reconociblemente así. No, caramba, control Z. No puedo hacer control Z. Entonces volvemos a, desde acá, ahí, quiero quitarle. ¿Puedo quitarle? No puedo quitarle. Clean, 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 clean. Ahí está. Entonces, vuelvo a marcar desde... Oh, lo perdí todo. Desde Abraham va a marcarse como línea amarilla y hasta Sem, ahí, como trazo amarillo. Ahora sí. Entonces, por el lado de Sem, estamos tomando más importancia, ¿ok? Sem, hijo de Noé. Viene Abraham. Por Abraham viene Esaú y Jacob, o Esaú y Israel, nietos. Y he terminado este libro en la línea de Esaú, los edomitas. Espero que el siguiente capítulo vaya por la línea de Jacob, que somos el pueblo de Israel. Y digo somos, yo no soy descendiente literal sanguíneo de nada. Soy una mezcla siete sopas. Pero ya lo hago así porque somos advenedizos adjudicados al convenio de Abraham por adopción más que por linaje. Y estas son las bendiciones del Evangelio derramadas sobre todas las familias de la tierra por el convenio que hacemos con Dios gracias al conocimiento que viene desde Abraham, los israelitas. Me llené la boca de esto, ¿no? Entonces, hasta aquí, estos fueron los jefes de Edom. ¿Ok? Quiero verificar si el próximo capítulo se mencionan los descendientes de Israel. Aquí está, de Judá, de Isaí, Caleb y otros. Israel, que es Jacob. Judá, uno de sus hijos, los judíos. Y de Judá, Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de 8 hijos, de los cuales el octavo es David el rey. ¿Ok? Y de Caleb y de otros. ¿Ok? Otros. Y todo este linaje nos va a llevar hasta Jesús mismo, porque viene por la línea de David. Entonces podemos enlazar a Jesús con Adán, pasando por Noé. Entonces Jesús a David, David a Jacob, o Jacob a Abraham, Abraham a Noé por Sem, y Noé a Adán por todo lo que ya hemos leído. Ese es lo que estamos acá leyendo en Crónicas, ¿no es cierto? Así que el próximo capítulo será también puras generaciones y ¿cómo se llama esto? Genealogías, pero ya no por el lado de Esaú, sino por el lado de Jacob y Israel. ¿Ok? Ambos lados vienen de Isaac, hijo de Abraham. Los nietos. Ok. Así que está interesante. Está interesante. Si no leemos en base a lo que recordamos armado antes, esto no tendría ningún sentido. Qué libro para más insufrible. Pero enlazando con lo previo, empieza a tener cierto sentido. Y para los estudiosos esta es una cosa fascinante, ¿no es cierto? Así que ese fue el capítulo 1 de Primer Crónicas. Y estaremos leyendo Primer Crónicas por 29 episodios. Y cierro aquí el primero. Nos vemos en el próximo episodio.